Vamos a tomar la palabra del Señor, lo vamos a hacer. Un libro bien conocido, en un pasaje muy conocido también. Libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 14, versículo 11. Bendito sea Dios para siempre. Mientras buscamos, adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Nombre que es sobre todo nombre, a quien le debemos todo lo que somos y tenemos. Josué capítulo 14 versículo 11. Voy a leer lo que dice este versículo, lo leo yo y después lo leemos juntos, amén. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Todos. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Pueden sentarse, hermanos, ya hemos orado. Vamos a estar meditando en esta noche bajo el tema todavía. Todavía vamos a meditar en ese tema y lo vamos a hacer basados en las palabras expresadas por este hombre de Dios o por el personaje que hemos escogido en esta noche para recordar muchas características de este hombre que son una similitud con la vida del creyente hoy en día. Amén. La vida de Caleb es como una tipología de la vida de la iglesia de Cristo hoy. Y vamos a ir mirando por qué. Caleb es símbolo de la iglesia de Cristo. Caleb es símbolo del creyente en Cristo. Amén. Si miramos la palabra del Señor, se dice que hay más de 15 referencias de más o menos 30 de las que hay de Caleb. Han designado que Caleb es hijo de Jefone. Y Jefone es identificado como un hombre cenezeo. Amén. Es decir, era proveniente de una familia edomita, de ascendencia de Elifaz, quien era el hijo mayor de Esaú. Es decir, Caleb no era del linaje raso, llamémoslo así, puro israelita. Vamos a mirar lo que nos dice el libro de Génesis, capítulo 36, versículo 1 y el versículo 11, donde nos muestra la palabra que Caleb no era descendencia de Jacob, era descendencia de Esaú, el otro hijo de Isaac. Dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y empieza a numerarlas. Y en el versículo 11 dice, y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Cenaz era el hijo menor, llamémoslo así, de los descendientes de Elifaz, hijo de Esaú. Entonces, probablemente el padre de Caleb había emigrado de Canaán y de alguna manera, no sabemos cómo, se vinculó, se afilió directamente a la tribu de Judá. Amén. Era de la tribu de Judá. Sabemos que la tribu de Judá fue la tribu de donde vino el Salvador del mundo. Entonces, la historia de Caleb indica que la familia de él estaba bien establecida allí en Judá. Desde el Éxodo, la familia de Caleb vivió todo este tiempo con la nación de Israel, pero que lógicamente Caleb era gentil. Caleb no era neto judío. La iglesia de Cristo somos judíos
por adopción. Amén. Fuimos adoptados como judíos. La salvación vino a la nación judía, pero se extendió a nosotros. Caleb por eso simboliza o es una tipología de la iglesia de Cristo. El nombre Caleb dentro de su grupo al que pertenece originalmente, dice que significa que era un varón audaz, mucha audacia. Era un varón muy ágil, muy dispuesto, llamémoslo así, para estar listo para enfrentar cualquier cosa. Pero Caleb en el idioma hebreo dice que significa perro. Ese es el significado. Dice que este significado le otorga a Caleb una característica que ha marcado la vida de este hombre y se llama fidelidad. Lo que marcó la vida de Caleb fue su fidelidad. Amén. Entonces, dice que se deriva del hebreo keleb, que quiere decir un perro. En el Nuevo Testamento nosotros sabemos que esta palabra perro se asocia cuando se habla de quién, de los gentiles, amén, del pueblo que no era judío. Si vamos a Mateo 15:27, leemos la respuesta que se le da a la mujer cananea y ella responde también: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sí? No es lícito cogerlo de los hijos y darlo a los perrillos. Entonces, esto hace alusión al pueblo gentil. Pero nosotros vemos que, sin embargo, Caleb no era ningún forastero dentro del pueblo de Israel, porque de mucho tiempo atrás ellos llegaron y se hicieron judíos, digámoslo así, por adopción, prosélitos judíos, y fueron recibidos y fueron aprobados por Dios por el comportamiento que asumieron dentro del pueblo de Dios. Nosotros sabemos que a Caleb se le dieron muchos privilegios dentro del pueblo de Israel, que lo vamos a estar mirando, y esto por lo que este hombre decidió actuar conforme Dios lo había mandado. Amén. Nosotros hoy, hermanos, tenemos la salvación que nosotros sabemos que inicialmente no fue enviada a nosotros. Cristo vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y la salvación se extendió a nosotros porque esta nación también rechazó al Mesías, para que pudiese extenderse la salvación a usted y a mí, que hoy por la misericordia de Dios gozamos de ella. Y a todos aquellos que aún no han llegado, a quien hoy le estamos predicando la palabra, para que puedan ser de la nación escogida por Dios, como Él llama a su pueblo, nación escogida, porque obedece los preceptos y los mandatos del Señor. Amén. Dice que este hombre, nuevamente les repito, simboliza a la iglesia de Cristo. Cuando miramos todas las características de él, lo entendemos, porque, amén, hermanos, muchas de las cosas que él vivió se identifican con nosotros. Pero vamos a mirar un poco más detallado algunas cosas muy características en el transitar de Caleb dentro de la nación de Israel. Y primero, en común que tenía Caleb con toda la nación de Israel, fue que Caleb salió de Egipto. Es decir, Caleb estuvo en Egipto. Caleb supo lo que fue la opresión de los egipcios al pueblo de Dios, y supo lo que hizo Dios cuando esa nación decidió clamar a Dios, y la Biblia dice que los reconoció Dios cuando ellos clamaron, y
le dijeron a Dios que se acordara de lo que él había prometido a sus padres, y Dios cumplió lo prometido. Entonces Caleb estuvo en Egipto, tuvo particular con toda la nación que él estuvo en Egipto, salió de Egipto, anduvo por el desierto, fue peregrino. Nosotros sabemos que la nación duró 40 años en el desierto, y lo hizo Dios para llevarlos a dar la talla de los que debían entrar a la tierra prometida. Porque llegar a la tierra prometida no tomaba 40 años. Llegar a la tierra prometida era unos cuantos días. Pero la nación comenzó a tomar actitudes incorrectas y Dios tuvo que ponerlos a dar vueltas en el desierto para enseñarles. Y en el dar vueltas en el desierto tuvo que dictar la orden de que muchos no calificaban para entrar. Hermanos, nosotros estamos en un transitar por un desierto que es este mundo en el que nos encontramos. ¿Por qué un desierto? Porque aquí la humanidad habla, piensa y se prepara para todo menos para agradar a Dios. El mundo se proyecta para grandes alcances mundiales, para grandes innovaciones, para lograr llegar a descubrir lo último, hermano. Porque la humanidad cree que lo va a poder descubrir todo, pero qué equivocados estamos. Lo que la humanidad ha descubierto, las invenciones que ha logrado, Dios las ha permitido. Amén. Estamos en un desierto donde es mucha la sequedad espiritual. Es muy poco el que a usted le invita, el que a usted le da vida espiritual. Todo apunta a lo que este mundo ofrece. Todo apunta a ser mejores en este mundo, en esta tierra. Y la preparación espiritual descuidada. Olvidamos, la humanidad desconoce el texto que nos dice que nos preparemos para venir al encuentro con nuestro Dios. Caleb estuvo en el desierto como usted y yo estamos. A Caleb se le asignaron responsabilidades dentro de la nación. Vamos a mirar lo que nos dice Números 13:6, donde por primera vez se menciona a Caleb. Números capítulo 13, versículo 6, está Moisés delegando cuáles espías iban a ir a inspeccionar la tierra prometida, porque Dios le dijo que los enviara. Porque la nación, sabiendo que Dios les había dicho que Él los iba a llevar a un lugar, a una tierra que fluía leche y miel, ellos todavía desconfiaban de la promesa de Dios y querían saber si de verdad era buena la tierra y qué tal era. Aquí en Números 13 dice: de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, es delegado para ser uno de los 12 que iban a ir, y era de la tribu de Judá. El representante de la tribu de Judá era Caleb, el que iba a ir a inspeccionar la tierra prometida. ¿Qué hizo Caleb con esa labor que se le designó? Fue a la tierra prometida, miró lo que había con los otros 11, regresó tranquilo a continuar su peregrinaje. A continuar, me mandaron a mirar la tierra prometida, voy y la miro, fue y la miró y regresó normal. Sucede que después de que van los 12 a mirar la tierra prometida, se forma un problema no pequeño dentro de la nación. Y vamos a mirar que en ese momento que se forma ese pequeño problema, esa pequeña contienda, Caleb actuó, hermano, con originalidad. No se dejó influenciar por los demás. Vamos a mirar Números capítulo 13,
versículo 27. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Números capítulo 13, versículo 27, dice la palabra del Señor. Y les contaron, bueno, el 25 dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Nosotros estamos entendiendo la información que traen los otros. No, pues sí, la tierra, sí, ciertamente fluye leche y miel, pero allá están los hijos de Anac, es decir, allá habitan los gigantes. Y por el otro lado, por el Negev, está el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, que habita el monte, y el Cananeo habita junto al mar. Es decir, por ahí hay enemigos por todos lados. Es como complicado entrar allá. Por todos lados estamos rodeados. Cuando Caleb se da cuenta de lo que ellos estaban diciendo, Caleb dijo: espere un momento, pero subamos porque más fuerte, más podremos nosotros que ellos, porque Caleb sabía que Dios estaba con ellos, que Dios estaba con él. Caleb no dijo: y sí, de verdad. ¿Se imaginan ustedes a Caleb dando ese reporte? Uy, sí, cierto, lo que ellos están diciendo, la purita verdad. Uy, esos gigantes son terribles. Eso, no. Siguió la corriente de los otros. Caleb no se dejó influenciar por los demás, sino que Caleb entendió que él había sido mandado a inspeccionar una tierra, y la tierra era buena. Dios no les había dicho que no había enemigos. Dios les había dicho que les iba a dar una tierra buena, que fluía leche y miel, y Dios los iba a llevar allá y los iba a ayudar para que ellos derrotaran al enemigo. Y Caleb lo tenía claro. También Caleb fue fiel a Dios en medio de la prueba. En ese momento que Caleb está viviendo, nosotros sabemos la posición en que se mantuvo. Pero vamos a mirar qué nos dice el libro de Josué. En el capítulo 14, el versículo 8, encontramos nuevamente a Caleb allí. Estamos unos versículos antes de los que hemos tomado, y dice: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Ahí es cuando Caleb le está diciendo a Josué que él quería su heredad, y que lo que había sucedido, que yo era de edad de 40 años cuando Moisés lo envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Traje noticias como lo sentía en mi corazón, dice él, no como lo vieron ellos. Dice el versículo 7 de Josué 14, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. Es decir, Caleb, en medio de los momentos difíciles, de que vio que habían enemigos, de que habían momentos como los que el pueblo
estaba ocasionando de pensar que no se podía entrar a la tierra, que iba a ser imposible, que se los iban a tragar vivos tal vez, Caleb se mantuvo fiel a Dios. Caleb hizo lo que le correspondía hacer. ¿Cómo lo sabemos? Miremos lo que dice el libro de Números, capítulo 14, versículos del 6 al 10. Cuando ya se pone más calientica la conversación entre los que habían ido y el pueblo, dice: y Josué hijo de Nun y Caleb, ya unidos los dos hijos de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. O sea, lo que Dios dijo es cierto, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, hermano. En medio de que la situación estaba así, 10 diciendo: no, eso es imposible. Como en muchas ocasiones nos sucede a nosotros, hermano. Caleb hasta el momento había mantenido una conducta intachable. No se nos muestra a través de la palabra de Dios que este hombre le hubiera fallado a Dios. De pronto no es su situación. De pronto en el transitar del desierto, lamentablemente, usted sí le ha fallado a Dios. Usted de pronto en un momento se resbaló en el camino. Pero aunque eso haya pasado, Dios es Dios de misericordia. Es lo que Caleb les está diciendo ahí. Lo que Dios ha prometido, Dios lo va a hacer. Aunque hayan enemigos, aunque hayan gigantes, lo que Dios ha prometido con nosotros, Dios lo va a hacer. Porque hoy, hermanos, estamos contando con mucho pueblo del Señor que ha perdido las esperanzas. Hoy contamos con mucho pueblo en la iglesia sin fuerzas para avanzar. Mucha gente que viene a la iglesia porque saben que deben venir, pero no con la expectativa que se debe venir a la iglesia. ¿Qué va a pasar hoy en mi vida? Cada culto es un momento de Dios para mi vida. Si cada vez yo tengo pendiente que cuando se llega el almuerzo, las personas, mis hijos están pendientes. ¿Qué es hoy el almuerzo? Hay esa curiosidad. Depende de lo que uno prepara. Algunos dicen: uy, qué rico, sin ni siquiera haber visto el plato. Hermano, cada culto Dios sirve lo que usted y yo necesitamos. Pero tenemos que venir con esa expectativa. Que si usted ahorita está caído, que si usted siente que todo se acabó para usted, hoy entienda que son mentiras del diablo. Vamos a llegar al momento donde vamos a encontrar la expresión y el actuar de este hombre de Dios, Caleb. Caleb tenía otra característica muy particular que hemos perdido nosotros. Y hoy el Señor nos invita a que la hagamos propia. Y era que Caleb creía a la palabra de Dios. Amén. El libro de Números que leímos ahorita nos muestra la propiedad con que este hombre habla. Sí, es cierto, allá hay gigantes, pero si Dios va a ir con nosotros, Dios va a hacer algo grande. En el libro de Josué, que ya hemos leído, dice, el versículo 6 al 10, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, les dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades-Barnea, tocante a mí y a ti. Está hablando Caleb con Josué. O sea, los únicos testigos de todo esto es usted y yo. Usted sabe
Usted sabe, Josué, lo que Jehová le dijo a Moisés, varón de Dios. Usted sabe la palabra que Dios dijo ese día. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Hermanos, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Es decir, lo que le está diciendo Caleb a Josué es: Josué, acuérdese de la palabra que Jehová habló. Acuérdese de lo que Jehová dijo a través de Moisés. Que habían llegado ya a la meta, habían llegado a la tierra que se les había prometido. Después de haber cruzado, si lo enviaron de 40 años a cruzar, a reconocer la tierra, duró 40 años más en el transitar por el desierto, con todas las vivencias del pueblo, cuando el pueblo murmuró, cuando murieron por la murmuración. Caleb había vivido con Josué todo eso que los que estaban con ellos no lo habían vivido ya, porque los que lo habían vivido murieron en el desierto. Los que llegaron a la tierra prometida nacieron en el desierto o venían, eran menores de 20 años cuando salieron de Egipto, porque por la desobediencia, por no tener en cuenta la palabra de Dios, muchos quedaron postrados en el camino. Y dice que más o menos llevaban 5 años en la conquista. Entonces Caleb le dice: ya llegamos a la tierra prometida, ya yo le he ayudado a mis hermanos. 5 años llevamos en conquista, muchos ya tienen tu tierra. Ahora yo te pido que te acuerdes de la palabra que Dios nos habló y que me des lo que Moisés dijo que debía darme. Y dice el versículo 11, que es el versículo base: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Todavía significa no obstante, a pesar de todas las luchas, a pesar de todas las situaciones vividas, a pesar de los momentos difíciles, a pesar que yo me he sentido cansado tal vez, a pesar de todas las circunstancias que he vivido, todavía, quiso decir, todavía tengo fuerzas. Como ese día en que Moisés me envió, tengo fuerzas. Nosotros sabemos claramente que se refería a Caleb no a fuerzas físicas, aunque las tenía, ya eran 45 años más, pero tenía la fuerza espiritual. El cuerpo humanamente se afecta y aún se enferma cuando la fuerza espiritual se va, cuando no hay vida espiritual, cuando no hay fortaleza espiritual. El mismo cuerpo es afectado y el enemigo se aprovecha para entrar la enfermedad a los cuerpos. Pero Josué y Caleb hasta este momento habían dado un ejemplo, y este hombre expresa esto, que es para la iglesia de Cristo una voz de alerta y de esperanza también. Dice que a pesar de que este hombre tenía 85 años, ya él puede decir: yo tengo la misma fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué Caleb podría decir eso? Es una expresión donde Caleb reconoce cómo la bondad de Dios ha estado con ellos. Vamos a mirar qué nos dice el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 20 y 21, donde Nehemías allí está haciendo como un recorderis
del transitar del pueblo en el desierto, y en el versículo 20 del capítulo 9 expresa estas palabras, 19 y 20. Tú, hablando de Dios, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Es decir, con esta expresión todavía lo que Caleb quería decir era que todo se lo debía a Dios. Que si Dios no hubiera ido con él, que si Dios no hubiera estado en el transitar con ellos, él no había podido estar ahí. Pero como Dios había estado y él lo había entendido y él había sido obediente, todavía tenía fuerzas para seguir. Y vuelvo y le repito, hermano, de pronto no es su experiencia. De pronto usted, ya el enemigo le ha dicho que para usted todo se acabó. De pronto el enemigo le ha dicho que ya no hay esperanza, porque usted ya no es capaz, que usted ya no cambia. Mentiras, hermano. Hoy el Señor le llama a que usted diga que todavía cree en las promesas del Señor, que dice que si el justo cayere, Dios le va a levantar. Todavía usted cree que el Señor dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todavía hay oportunidad de que usted se levante, de que usted cambie. Todavía hay oportunidad de que el Espíritu Santo vuelva a su vida y de que usted sea mejor de lo que fue. Porque acordémonos de un hombre llamado Pedro, hermano. Le falló a Dios. Dios le dijo: Pedro, me vas a negar. Pero Pedro amaba al Señor con el alma, que dudó de la palabra del Señor. Pedro estaba convencido de que ese amor que él tenía por el Señor nunca le iba a permitir fallarle, y le falló. ¿Por qué creemos nosotros que Pedro asume la actitud que asumió de volver a pescar, de involucrar a los demás discípulos para que volvieran a pescar? ¿Por qué cree usted que cuando el Señor resucita y envía a las mujeres a decirle a los discípulos, le dice a los discípulos y a Pedro específicamente, la invitación individual solo va dirigida a Pedro? Porque Pedro había caído, porque Pedro se había equivocado, porque Pedro lo había negado, porque Pedro sentía que él no merecía ya nada, que mejor era volver a pescar, porque había traicionado al que lo había dado todo por él. Y el Señor le envía a decir: díganle a Pedro también. Y Dios restauró la vida de un Pedro que le creyó a Dios. Dios hoy nos invita, hermanos, a asumir una actitud de batalla como la tenía este hombre. La guerra no se ha terminado. Caleb tenía claro que la conquista de la tierra no se había terminado y que él había sido bendición para sus hermanos, pero que él quería lo suyo. Para él también había una promesa de parte de Dios y él no la iba a dejar ir. Tenemos muchas promesas de parte de Dios. Dios ha prometido, hermano, bautizarnos con el Espíritu Santo. ¿Por qué anda frustrado usted porque no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Si hay es que venir a decirle al Señor que queremos esa promesa, pero que también queremos que nos limpie, que quite lo que el Señor tenga que quitar, que nos limpie para que el Espíritu Santo pueda llenar nuestra vida. ¿Por qué usted va a seguir pensando que el pecado en que ha estado sumergido, tal vez por muchos años o por mucho tiempo, ya es imposible dejarlo? No, hoy Dios quiere decirle que todavía Él está sentado en su trono, que todavía Él restaura, que todavía Él quiere levantarlo, pero la actitud que tenemos que asumir correcta somos nosotros.
Caleb la asumió, hermano. Caleb sabía que aunque él tenía 85 años, el mismo Dios que le había hablado hacía 45 era el mismo Dios que lo había llevado al desierto. El mismo Dios que por su misericordia nos llamó hace mucho y hoy nos tiene aquí, porque yo sé que hay muchos aquí que han pensado, no se explican por qué están aquí. Cuando el enemigo les ha dicho que no vuelvan. Cuando el enemigo les ha dicho que ustedes son unos caídos. Caído es él. Caído está el enemigo nuestro, que el Señor lo reprenda. Pero mientras usted y yo estemos en pie, todavía hay oportunidad. Todavía Dios hace de usted la persona que Dios quiere hacer. Todavía su vida puede ser restaurada, porque la iglesia de Cristo en su totalidad necesita ser restaurada, pero tenemos que reconocerlo. Hay mucho pueblo del Señor con cero vida de oración. Así es difícil mantenerse, hermano. El creyente que no ora, tarde que temprano, termina caído. Pero todavía Dios quiere restaurar. Hay que reconocerlo, hermano. ¿Cuál es la falencia en mi vida? Les voy a decir con mucho respeto que yo he visto que el Señor días atrás ha hablado casi el mismo tema. Y el Señor ha hecho invitaciones al altar y el pueblo no obedece. ¿Y sabe por quién Dios llama al altar? Por usted y por mí. Venir al altar, así uno se haya equivocado, hermano, es abrir la oportunidad, es decirle al Señor, todavía quiero, todavía, Señor, creo que tú puedes hacer algo en mí. Pero para que eso suceda, y también lo que quiso reconocer Caleb aquí, o la lección que nos da la vida de Caleb, es que la fuerza de un creyente están en proporción con la desconfianza que tiene de sí mismo. La fuerza de un creyente están en proporción con la desconfianza que tiene de sí mismo. Es decir, usted no se puede confiar en usted. Nunca, así usted ore lo que ore, así busque, nunca, y menos si nosotros no estamos buscando al Señor. Si estamos en pie, es por la misericordia de Dios. Usted y yo siempre tenemos que tener claro, como lo tenía Caleb, que él había llegado hasta ahí porque Dios había estado con él. Y mire lo que dice el versículo 12: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Es decir, Caleb no pidió nada fácil. Caleb pidió lo más difícil que había, porque Dios se lo había prometido. No porque él se sintiera, uy, que yo soy Caleb, San Caleb, el que va a conquistar. No, ahí clarito dice, porque ahora es ese monte del cual habló Jehová ese día. Quizá Jehová estará conmigo. Es decir, si Dios va conmigo, si Él sigue conmigo, yo lo voy a conquistar. Y yo quiero decirle, hermano, que ese Dios que estaba con Caleb, símbolo del creyente de hoy, está con nosotros. Y que ese Dios que le ayudó a Caleb a conquistar ese lugar que era el más difícil, porque sí habían gigantes en esa tierra, había gente de una estatura considerable, pero Dios fue con Caleb. Y Caleb logró poseer esa tierra y dejarla a su descendencia. Ese mismo Dios está con usted y está conmigo. ¿A qué le tememos, hermano? ¿Por qué tememos levantarnos espiritualmente? ¿Por qué tememos sacar el tiempo para el Señor? ¿Por qué tememos cuando Dios nos está llamando? Nos está diciendo que todavía quiere restaurarnos. Usted está bien con Dios, usted está orando por algunas cosas, usted sabe que Dios le ha prometido algunas cosas. En el momento indicado,
va a llegar. Caleb no dijo, no, imagínense, 45 años yo esperando para que me dieran esto. No, Caleb estaba contento. Bueno, ya conquistamos. Hace 45 años Dios me prometió, pero Dios me cumplió. Amén. Yo sé que no hace 45 años usted está esperando, ni que hace 45 años está luchando contra una situación, pero sí sé que aquí está el Dios que quiere restaurarle. Y sé que es el momento de reconocer. No encuentro la palabra como adecuada para decirles. Creo que en días pasados le decía que algo importante para un enfermo sanarse es que reconozca que está enfermo. Eso me dijo a mí un día el médico. Me dijo, ¿usted sufre de algo? Y yo le dije, yo estaba asfixiada. Yo le dije, no, yo a veces hago crisis de asma. ¿Usted es asmática? Le dije, no, a veces hago crisis de asma. Dijo, no, me dijo así, no, usted es asmática. Porque si usted no lo reconoce, usted no va a actuar previniendo la enfermedad. Y entonces siempre va a estar así. Tiene que reconocer que usted es asmática. Y oramos al Señor y Dios obra en nosotros. Pero espiritualmente también. Tenemos que reconocer cuál es el mal. Porque es que nosotros, el Señor habla y el Señor nos dice, y por aquí pasa, como que no es conmigo, pero sí es con usted. Es con usted que Dios está tratando, es a usted al que Dios le está hablando. Que deje la pornografía, que deje las cosas que hay que dejar, que enderecemos nuestros caminos, hermano, porque el momento difícil de pronto puede llegarle a su vida y que Dios nos guarde que esto suceda. Y vayamos a perder lo más preciado que tenemos, que es la salvación. Cuando todavía tenemos un Dios que levanta, cuando todavía tenemos vida, hermano, usted y yo estamos vivos. Podemos humillarnos, podemos decirle, sí, Señor, mire, yo estoy haciendo esto y esto, Señor. Algunos pueden decirle, Señor, yo no quiero hacerlo más. Otros tienen que decirle tal vez, Señor, me gusta hacerlo, pero yo no quiero hacerlo porque no me quiero perder. Señor, estoy luchando y siento que ya no tengo fuerzas. Pero hay que decirle a Dios cuál es el problema, hermano. No podemos seguir desfalleciendo espiritualmente, porque eso va a ser fatal para cualquier ser que no reconozca qué es lo que necesita, que no reconozca cuál es su condición. Lo primero es reconocer eso. ¿Cuál es mi situación? Que Dios va a restaurarle. Que Dios le habló hace años, que Dios le prometió algo, Dios le va a cumplir. Si lo que Dios le dijo a usted que le iba a dar o que iba a hacer con su vida no se ha dado, es porque no es el momento o porque no hemos asumido la actitud correcta. Pero lo que Dios nos promete, Dios lo cumple. Y Dios nos ha prometido que un día nos llevará a la boda del Cordero. Y que un día y después moraremos aquí en la Nueva Jerusalén. Que las calles son de oro, el mar como el cristal. No habrá necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque estaremos siempre con el Señor y Él lo llenará todo. Y yo espero ese día, hermano. Pero tenemos que vivir y caminar como si realmente lo estuviéramos esperando. Hay que empezar ya a hacer una lista, evalúese, de lo que hay que decirle, Señor, esto es un problema en mi vida. Esto, Señor, ayúdeme. Señor, ayúdeme. Esta situación, Dios mío, este problema, Señor, este pecado. Pero hay que reconocerlo y decirle al Señor, y si usted vuelve y falla, vuelva y vaya. Señor, otra vez pequé. Señor, pero ayúdame, ayúdame, Señor, dame fuerzas, pero no hagamos las cosas como que Dios no se da cuenta, Dios no ve, cuando sabemos que Dios todo lo ve. Amén, hermanos. Todavía Dios quiere levantarle, Dios quiere restaurarle, todavía Dios sigue en planes con el ministerio y con lo que Dios le ha entregado.
Todavía Dios tiene claro los planes y lo que desde un principio Él se ha propuesto con usted. Lo que Dios necesita es que usted también los tenga claros. Amén. Así que vamos a estar en pie, hermanos. Y vamos a decirle al Señor que todavía queremos, que todavía lo necesitamos, que todavía las fuerzas nuestras no alcanzan si Él no está con nosotros. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle a Dios que tenga misericordia aún más de la que ha tenido. Vamos a decirle a Dios que nos ayude a creer su palabra, que nos ayude a mantener la fe viva en Él. Vamos a pedirle al Señor en esta noche, hermano, que nos dé fuerzas para creer que todavía sus planes con nosotros están vigentes, que todavía le interesamos al Señor, que todavía nuestra vida es importante para Él. Vamos a decirle al Señor, como le dijo Caleb, todavía, y dame ese monte que si el Señor va conmigo, yo lo voy a tener. Esperamos que este programa haya sido de su total agrado. Dios los bendiga.